Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Bienvenidas, damos a todos los amigos que nos siguen, a los hermanos, a todos los que nos están conectados a las redes sociales. Muy bienvenidos a este nuevo culto online, un culto más donde vamos a estar adorando, alabando al Señor, vamos a cantar al Señor con alegría. Así que son todos muy bienvenidos a este nuevo culto, vamos a escuchar la palabra del Señor también, así que bendecimos tu hogar, tu familia, súmese allí en su hogar junto a lo suyo para alabar y glorificar a Dios todos juntos con nosotros. Vamos a cantar con alegría y con gozo este coro que se llama Tu sangre garantiza victoria. Vamos a alabar al Señor con toda nuestra fuerza con esta canción y vamos a adorar su nombre. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada hacia la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada hacia la cruz. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada hacia la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada hacia la cruz. Resplandece, porque ha venido tu luz. Resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido, la gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria de Jehová ha venido, la gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada hacia la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande. Ese precio fue la sangre derramada hacia la cruz. Resplandece, porque
porque ha venido tu luz. Resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido, la gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria de Jehová ha venido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Continuamos entonces alabando y bendiciendo el nombre del Señor, y en esta próxima canción vamos a levantar el nombre de Cristo en alto. Hay una canción muy hermosa que dice: tu nombre levantaré. Antes de ir a la palabra, en este día vamos a exaltar el nombre de Cristo poniendo en alto su nombre, que es sobre todo nombre. Vamos a adorar al Señor cantando esta canción. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono
Bien, entonces ahora, después de haber alabado el nombre del Señor, vamos a ir a compartir la palabra del Señor. Y en este mes tan especial, donde se celebra el mes de la Biblia, para muchos quizás esto no es tan sobresaliente, pero para quienes llevamos la palabra del Señor, no debería ser un mes de la Biblia. La Biblia no marca o no nos enseña que hay un mes específico para la Biblia, sino que el Señor nos manda a que en todo tiempo guardemos su palabra. Entonces, la Biblia, tomados por mucho como un libro cualquiera, la gente dice que por ahí es un libro más y que no es tan importante. Pero sin embargo, la Biblia ha sido perseguida a través de los tiempos. La Biblia ha sido prohibida, o actualmente prohibida en muchas partes del mundo. Y la Biblia continúa cumpliendo el escrito está, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia especifica claramente que es la palabra del Señor y ha sido dada a los hombres para que nosotros hagamos la voluntad de Dios a través del cumplimiento de las Escrituras. Por lo tanto, en este mes específicamente que celebramos aquí en Argentina y en gran parte del mundo, el mes de la Biblia, quería hacer énfasis en este culto, en esta reunión, a través de la palabra del Señor, que la Biblia justamente es el corazón donde emana la vida para la humanidad, donde emana la vida para los cristianos. Así que quería compartir brevemente algunas cositas acerca de las Escrituras, qué es lo que el Señor nos manda a través de su palabra, que es la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Por lo tanto, quería comenzar por algo que algunos versículos vamos a meditar, sobre todo en la palabra del Señor en esta reunión. Y vamos a comenzar por las palabras que Dios mismo le da a Josué allá en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, en el libro de Josué, Dios le habla a Josué acerca de algo muy importante sobre su palabra. Y Josué 1:8, la Biblia dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas fueron las palabras de Dios dadas a un hombre. Por ende fue dada a Josué, al pueblo, y por ende nos llega a nosotros, porque la palabra de Dios nunca va a pasar. La Biblia dice que todo va a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre. Y esta palabra justamente que Dios le está hablando a Josué, está hablando acerca de algo muy importante que se llama meditación. La Biblia no solamente la tenemos que leer. Hay gente que se jacta diciendo: yo leí la Biblia 10 veces, 30 veces, leí la Biblia o me sé la Biblia de tapa a tapa. Eso no significa nada si no estás guardando la palabra de Dios. La Biblia habla de que es la palabra de Dios para meditarla en nuestro corazón. Y hay algo muy importante que Dios le dice a Josué aquí y nos dice a nosotros en este día, que dice que nunca debería apartarse este libro de la ley. Yo siempre uso un término que siempre digo, que Dios nunca quiso que al ser humano le fuera mal. Nunca. A veces nosotros padecemos cosas malas solamente porque no obedecemos la palabra del Señor y porque andamos fuera de su voluntad, y las consecuencias de todo pecado hace que las cosas nos vayan mal. Las malas decisiones, el no estar acorde a los mandamientos del Señor, nos hacen tomar malas decisiones, y esas malas decisiones nos traen consecuencias, por ende las cosas nos van a ir mal. Ahora, cuando Dios le habla a Josué, le dice: medita, y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, y le manda meditar de día, de noche, en todo tiempo,
para que guardes, dice, que guardes como un tesoro esta palabra en el corazón, esta ley de Dios, los mandamientos del Señor. Seguramente que si usted no es un lector de la Biblia, es un católico apostólico romano, como es la religión que nos identifica en Latinoamérica, seguramente usted sabe los 10 mandamientos. Esos mandamientos fueron para que los guardemos dentro de nosotros. Y aquí le dice claramente a Josué, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón nos hace bien y hace que las cosas funcionen bien. Por eso es tan importante tener en nuestro corazón esta palabra que es viva, que es eficaz, esta palabra que nunca pasa de moda. Aunque los hombres digan que la Biblia es un libro antiguo, que está pasado de moda, es lo más actual que tenemos, es su palabra. La palabra de Dios es nueva cada día. Cada vez que el Señor habla, nos habla en el tiempo preciso. Dios dice que lo hizo todo hermoso en su tiempo. Por lo tanto, el primer consejo que recibimos en este día es guardar la palabra del Señor, es meditar en ella, es hacer conforme a lo que está escrito, para que prosperemos, para que todas las cosas nos vayan bien, para que estemos en la perfecta voluntad de Dios y Dios sea el encargado de encaminarnos por el camino que debemos andar. En segundo lugar, lo que la Biblia dice acerca de esta ley que nos dejó, que es su palabra, dice que nosotros nos debemos alegrar, nos debemos poner contentos, debemos deleitarnos en ella. Fíjese que qué maravilloso es poder alegrarnos en la palabra del Señor. La palabra del Señor, algunos dicen es que leer la Biblia es muy aburrido, es que yo me aburro al leer la palabra del Señor, y la palabra de Dios es viva. Si nosotros queremos tener alegría, contentamiento en nuestro corazón, debemos perseverar en la palabra del Señor, deleitarnos en ella y poder gozarnos en lo que Dios nos dice. Y entonces Dios le habla luego al salmista. Y en el Salmo 1, los 2 primeros versículos, ahí la Biblia está diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese qué importante es la meditación en la palabra de Dios. Siempre el Señor nos manda a meditar en ella. Por la mañana, por la tarde, por la noche, de día y de noche meditarás en ella, para que las cosas te funcionen bien, para que estemos en la perfecta voluntad de Dios, para que nuestras decisiones sean prudentes, para que nuestras decisiones sean buenas. Debemos estar conforme al corazón de Dios. Por eso este mensaje se titula la Biblia el corazón, del corazón de Dios, de donde emana la vida, de donde nosotros hacemos la perfecta voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, deleitándonos en la ley del Señor, en lo que el Señor ha dictaminado, ha establecido. Es eso lo que tenemos que seguir. Por eso la Biblia es tan actual. Por eso la gente, el mundo, los hombres, al quitar su mirada de Dios, al quitar la meditación en la palabra, en las leyes de Dios, caminamos tan desorientados. Y por eso las cosas a veces nos van tan mal, porque estamos tan lejos de Dios. Estamos tan separados del escrito está, de los mandamientos, de la ley, que nosotros deberíamos respetar, deberíamos obedecer, deberíamos seguir. La Biblia nos marca una conducta de vida y nos encamina hacia la vida eterna. Por eso es tan importante deleitarnos, gozarnos. Le dice al salmista: de día y de noche meditarás en ello, te gozarás en la ley de Jehová. Por eso es tan importante deleitarnos también, no solamente meditar en la palabra del Señor, sino deleitarnos, el gozarnos, el gustar la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a hacer siempre bien y siempre debemos gustar de su palabra. Y la Biblia nos muestra también las diversidades, la perfección
que nosotros encontramos en las Escrituras. Algunas veces, a veces cuando la gente piensa, el hombre piensa que el someternos a los mandamientos, a las leyes de Dios, somos gente como esclavizada, como alguien que está bajo un régimen y no se da cuenta que la palabra de Dios a nosotros nos da total libertad. Si el Hijo de Dios os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Y no hay cristiano que sea tan libre como aquel que permanece en la palabra del Señor. Al cristiano que está en la palabra, que se maneja bajo los conceptos de los mandamientos de la ley del Señor, es alguien libre, porque Dios lo ha libertado. Y no hay quien pueda frenar o ponernos en esclavitud cuando hay un pueblo que estudia las Escrituras, que sabe y que se goza y que se perfecciona en la palabra del Señor. Esto nos trae diversidad, nos trae perfección. Las Escrituras a nosotros nos marca esa diversidad. Por lo tanto, también Dios le está hablando allí al salmista en el Salmo, unos salmos más adelante. Estamos en el Salmo 1, pero vamos al Salmo 17. Y en el Salmo 17 hay algunos versículos, por ejemplo, versículo 7 en adelante, dice: muestras tu maravillosa misericordia, tú que salvas a los que se refugian de tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Muestra tus maravillosas misericordias. Amigo que estás escuchando, que nos estás siguiendo, no hay cosa más importante, es que en este tiempo en que vivimos, Dios nos extiende su misericordia. Y esto es maravilloso. Con tanta falencia que hay en el ser humano, cuando se trata de perdonar o de ser perdonado, le damos tanta vuelta a la situación. La palabra nos muestra que el perdonar, que la misericordia es algo maravilloso y que Dios se complace en misericordia. Por eso, cuando la palabra de Dios alumbra nuestras vidas, nos hace entender que este Dios que nos ha hecho libres es un Dios de amor y que nos extiende su misericordia, y que su palabra es maravillosa, es eterna, es perfecta. Hay diversidad en la palabra del Señor, donde nosotros vamos a entender cuán grande es el amor de Dios, cuánta misericordia. El salmista decía: muestra tus maravillosas misericordias. ¿Quién pudiera entender la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios? Nunca vamos a lograrlo si no nos volvemos a la meditación de su palabra. Por eso es tan importante la Biblia, por eso es tan importante su palabra. El salmista mismo decía: muéstranos, Jehová, tu camino, enséñame tus sendas a andar, porque el ser humano por sí solo no sabe, no podemos nosotros andar en los caminos del Señor si el Señor no nos enseña, no nos guía, no nos encamina. Y a través de su muchas misericordias, el Señor nos encamina en sus sendas divinas y nos hace caminar por esta senda de justicia que Él mismo ha preparado para que andemos en ello, para que nuestro camino sea próspero y para que todo nos vaya bien. Que el Señor continúe guiándonos, que nos podamos volver a la palabra del Señor en este tiempo, que el Señor de misericordia, aquel Dios que nos salva, que nos refugia, aquel Dios que nos levanta cuando estamos caídos, aquel Dios que nos guarda. Dice, nos ama tanto, nos guarda tanto, nos cuida tanto el Señor. Dice, como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Eso es lo que meditaba el salmista en la palabra del Señor. Cuánto cuidado el Señor tiene de nosotros. Por eso, en este tiempo en que estamos viviendo, quizás para muchos difícil y para muchos confuso, si usted confía en la palabra del Señor, el volvernos a la palabra del Señor requiere que confiemos en Dios, que podamos creer que esta palabra
es palabra de Dios. Que aquí, en aquel momento, cuando Dios se acerca a Josué y le dice, y le da este consejo que es eterno, que le dice, nunca, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Ese es lo mismo que nos está diciendo el Señor hoy. Hoy es el tiempo de volvernos a la palabra, de volvernos a las Escrituras, de no desconfiar de lo que está escrito, porque el Señor tiene misericordia de nosotros, porque el Señor nos guarda, porque el Señor nos cuida. Poder entender que Dios nos ama con un amor eterno, que Él nos cuida como la niña de nuestros ojos. Así que esto es lo que la palabra del Señor nos trae como grandes bendiciones. Por eso a veces nosotros tenemos que desear la palabra del Señor. Tenemos que anhelar. En este tiempo que no nos podemos congregar, que los templos se han cerrado, es importante que podamos anhelar la palabra del Señor. Es importante que usted sienta la necesidad de esta palabra que proviene del corazón de Dios, de esta palabra que te va a bendecir, esta palabra que te va a sanar las heridas de tu corazón. Una palabra de Dios basta, dice, para sanarnos, para sanar nuestro corazón, sanar las heridas, dice que cubre multitud de pecados, el Dios de misericordia, el Dios de amor. Por lo tanto, el apóstol Pedro, allí en el Nuevo Testamento, vamos a mirar unos textos en el Nuevo Testamento, estos textos que compartimos, tanto los Salmos como Josué, fueron textos en el Antiguo Testamento, pero vamos a compartir también en el Nuevo Testamento algunos textos para poder sacarle más provecho a este mensaje que nosotros llamamos la Biblia en el corazón. ¿Por qué la Biblia en el corazón? Porque eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se aparte este libro de tu ley, de tu boca este libro de la ley, sino que meditas en ello, guárdalo. ¿Dónde lo vamos a guardar? En nuestro corazón. La Biblia tiene que estar siempre en nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros tenemos en nuestro corazón guardada esta palabra, entonces nuestra vida va a ser de bendición. Siempre produciremos bendición, porque esta palabra está dada para bendecir. Entonces, el apóstol Pedro aconseja a la iglesia, allí en su primera carta. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, nos está diciendo algo muy importante. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí el apóstol Pedro está dando algunos consejos importantes. Dice la palabra, cuando nosotros caminamos bajo el cuidado de las Escrituras, de su palabra, dice que tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, algunos pecados que aquí el apóstol Pedro está mencionando que hay en el corazón del hombre. Que quizás usted que está mirando esta predicación, quizás tenga estas cosas allí en su corazón. Mira lo que te dice el Señor. Por eso es tan sabia, tan importante escuchar la palabra del Señor. Desecha la malicia, desecha la envidia, desecha el engaño, porque esto no forma parte de un hijo, de una hija de Dios, no forma parte de una iglesia que el Señor está preparando. El Señor está limpiando a su iglesia y quiere que nosotros nos desechemos de todas esas cosas, nos despojemos de todas esas cosas y podamos desear. El apóstol Pedro aquí usa un término muy importante y usa al niño, ¿no? Dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual, ese alimento sólido, esa leche que nos va a nutrir, que nos va a dar un crecimiento sólido, aquello que nos va a alimentar. Mire, el espíritu solamente se va a alimentar por la palabra del Señor. Las grandes victorias que nosotros vamos a lograr, lo vamos a lograr
por el poder de su palabra y de su espíritu. La Biblia dice que nosotros no tenemos guerra, no tenemos, no es una batalla donde nosotros luchamos con ejército o con espada, sino es con su espíritu. Y esta palabra es el Espíritu del Señor. Esta palabra es el alimento espiritual que necesitamos para alimentar nuestro espíritu. Por eso Pedro aconseja a la iglesia diciendo que nosotros debemos desear esta palabra. Dios quiera que en este tiempo usted esté anhelando, esté deseando aprender más de la palabra del Señor, saber más, preocuparte por formarte, por interpretar la palabra del Señor, gozarte cuando encuentras una palabra que te alienta, que te alimenta. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Lo que ningún hombre podemos hacer, la palabra del Señor lo hace y llega y corre. Por eso el Señor nos manda a nosotros como iglesia a que nosotros prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, que podamos predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si hay algo que va a sanar la nación hoy, si hay algo que va a confortar a la familia, que va a confortar tu alma, es recibir una palabra de parte de Dios. Dice de esta palabra que el Señor está marcando para estos días, que el Señor es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que perdona tus pecados. Para la iglesia, para usted que está caminando en los caminos del Señor, el recibir la palabra del Señor te va a dar un crecimiento sólido. El Señor quiere que a través de su palabra vayas creciendo en el ámbito espiritual. Dice, porque dice Pedro aquí, para que por ella crezcáis para salvación. Qué maravilloso es esto. Poder entender que somos salvos por esta palabra, que el Señor pagó el precio por nuestras vidas, perdonó todas nuestras iniquidades y nos hizo aceptos delante del Padre. Y nosotros podemos crecer en esta vida espiritual nutriéndonos de esta palabra, deseando como niño recién nacido esa leche materna que nos alimenta. Esa es la palabra del Señor. Y esta palabra del Señor en estos días tiene un propósito. Y el propósito de la Biblia nos marca allí en su carta, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, está marcando el propósito de la Biblia. Y por eso digo que esto no ha pasado de moda. Esta palabra es para estos días. Es para este preciso instante que usted está escuchando esto. El Señor está hablando de esta manera. Y dice en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, los versículos 16 y 17, ahí está haciendo un complemento de todas las escrituras de la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. El mismo Dios que le habló a Josué en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo, aquí en la carta a Timoteo, está mencionando que toda esta escritura es inspirada por Dios. Y hay algo que usa Pablo aquí, el término útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la palabra del Señor. Esta no ha pasado de moda. Necesitamos aprender hoy, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser instruidos en justicia. Dice que esta palabra es útil para estos días. Esta palabra es útil para enseñarnos. Esta palabra es útil hoy para corregirnos. ¿Cuántas cosas debemos corregir en nuestra vida privada, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de sociedad, en nuestra vida de iglesia? ¿Cuántas cosas tenemos que corregir? ¿Y a quién vamos a ir? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a corregir? Bueno, Dios estableció su palabra y Dios estableció un mandamiento, Dios estableció una ley. Nunca, nunca se aparte este libro de tu boca, este libro de la ley, porque te va a hacer falta para corregir conceptos, para corregir errores,
para que esta misma palabra te va a enseñar en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos buenos. Nunca se aparte este libro de la ley. Por lo tanto, dice el apóstol aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto es lo que creemos y estamos confiando que esta palabra de Dios en este tiempo va a traer respuesta a nuestras vidas, va a traer respuesta a tu familia, va a traer respuesta a la iglesia. Esta es la palabra de Dios que es viva y es eficaz y que nos va a ayudar para corregir en este tiempo preciso. Y por último, quiero compartirle que la palabra de Dios es efectiva, que la palabra de Dios, dice el autor del libro de los Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos. El capítulo 4 y el versículo 12. Allí dice la palabra del Señor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay alguien que nos conoce, si hay alguien que te conoce, es el Señor. Y el Señor nos ha revelado su palabra para corregir, para enseñarnos, para instruirnos, para sacar a luz aquellas cosas que están en el interior de nuestras vidas. Y cuando usted escucha la palabra del Señor, usted quizás muchas veces va a sentir que interiormente se le están revelando aquellas cosas malas que debe sacar de usted o que debemos sacar de nosotros. La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de doble filo y penetra, porque la palabra de Dios no solamente habla a tu intelecto, a tu mente. La palabra de Dios penetra tu alma, habla y alimenta tu espíritu, te levanta, te sana, te salva. La palabra de Dios un día nos va a juzgar. Es esta la palabra de Dios, que mientras nosotros escuchamos la palabra del Señor, el Señor discierne, dice, los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso es necesario, es importante escuchar, meditar la palabra del Señor. Por lo tanto, el consejo en este día es que meditemos en su palabra, es que nos deleitemos en la ley del Señor, es que dentro de la diversidad nos perfeccionemos en el Señor. Es anhelar, es desear recibir la palabra del Señor y tener este propósito que la Biblia tiene de poder corregir, enseñar, de dejarnos enseñar, de aplicar estos conceptos en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, en la vida de sociedad. El saber que el Señor mismo ha hablado, está hablando, porque sabe Dios y conoce nuestro corazón, sabe que lo necesitamos, que usted y yo necesitamos al Señor. Necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios nos corrija, necesitamos que Dios nos encamine, necesitamos conocer la voluntad del Señor. Y usted, cuando dice yo quiero conocer más al Señor, usted nunca va a conocer más al Señor si no lee su palabra, si no medita su palabra, si no confía en su palabra. La confianza en la palabra del Señor te traerá madurez para que puedas entender la perfecta voluntad de Dios. Esta palabra de Dios que es viva. Por eso nunca la palabra de Dios va a pasar de moda. Esta misma palabra, este mismo pasaje que en este día te estoy compartiendo, mañana será nuevo. Mañana habrá algo nuevo en esta palabra, para usted y para mí. Y es eficaz. Por eso
Yo te invito, amado hermano, amigo que nos sigue, que puedas tomarte el tiempo para meditar en la palabra del Señor. Que puedas tomarte el tiempo para prestarle atención a la palabra del Señor en estos días, dado que la palabra del Señor tiene cumplimiento y los tiempos de Dios son perfectos. Y esta palabra se cumplirá en nuestras vidas, en la humanidad, en el mundo, porque la palabra de Dios jamás, dice la Biblia, jamás volverá vacía y jamás va a pasar, va a permanecer para siempre. Así que el Señor te bendiga en gran manera y puedas tú guardar en tu corazón esta palabra que proviene de parte de Dios, que pueda prestar atención y comiences a meditar y a deleitarte en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ya ha dictaminado, ha establecido. Y cuando puedas comprender lo que Dios nos ha dejado como regalo en su palabra, entonces entenderás la perfecta voluntad del Señor y andarás en sus caminos conforme a su palabra y todo te saldrá bien. No se preocupe, el Señor tiene todo bajo su control. Lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que ya pasó, todo está bajo el control del Señor. Es importante que nosotros podamos volvernos a su palabra y a la obediencia de sus mandamientos y a deleitarnos en su ley. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, sino que de día y de noche estuvo meditando en su palabra. Qué importante es no desviarnos de la palabra del Señor, de las Escrituras, y poder comprender que esta palabra, que es viva, que es eficaz, va a terminar perfeccionando la obra que Dios comenzó en nosotros. Y si usted no conoce al Señor, si usted nunca escuchó la palabra del Señor, sepa que a través de esta palabra Dios te está extendiendo su mano de misericordia. Dios te está extendiendo su amor eterno con que te ha amado. Y tienes una oportunidad para volverte a Dios, porque Dios quiere sanar tu corazón, porque Dios quiere perdonar tus pecados, porque este es el tiempo preciso para que usted y yo nos volvamos a Dios. Que el Señor te bendiga. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, sí, Jesús. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más.
manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, dame de beber de tu manantial, de tu manantial. Dame de Señor, necesito más. Sí, Jesús, dame de beber, dame de beber de tu manantial, de tu manantial. Dame de necesito más. Sí, necesito más de ti, Señor. Bien, ya estamos, ya arribamos al final de este nuevo culto, así que pedimos que continúe siguiéndonos a través de las redes sociales, suscríbase al canal de YouTube, síganos por Facebook, por Instagram, comuníquese ante cualquier pedido de oración, necesidad, y usted quiere que estemos orando, avísenos, envíenos un mensaje y estaremos orando. Mientras mantengamos este tiempo así, sin congregarnos, continuamos por esta vía, pero pronto te esperamos en el templo también para celebrar todos juntos. Así que espero que esta palabra que has escuchado te haga bien, que puedas obedecer a los mandamientos y las leyes del Señor y que haya gozo y alegría en tu corazón. Por eso nos despedimos de este culto cantando con gozo y alegría esta hermosa canción que dice: yo tengo gozo, yo tengo alegría. Así que gócese en el Señor. Un abrazo a la distancia, abrazo a su familia y que el Señor les bendiga, y los esperamos en el próximo culto. Dios te bendiga grandemente. ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto, mas Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto, mas Jesús me dio la vida.
camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. ¡Sí, Señor! Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto, mas Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto, mas Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son